qué momento pasó tanto tiempo, cinéfilos? Han pasado 2 años desde que conocimos en la pantalla chica a Enola Holmes, interpretada por Millie Bobby Brown. Y considerando que estas adaptaciones están basadas en la serie de libros escritos por Nancy Springer y el rotundo éxito que tuvo la primera entrega en la plataforma de Netflix, era de esperarse que se confirmara una secuela misma que finalmente ha llegado a este servicio de streaming. Pero la pregunta a hacernos el día de hoy es: ¿esta segunda entrega mantiene el carisma de la primera o ya se siente desgastada en su fórmula? Bueno, pues mis queridos cinéfilos y cinéfilas, aquí les daré mi opinión más sincera de esta cinta llamada Enola Holmes 2. Ay, 2. Hey, cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z, muchas gracias por estar en esta opinión sin spoilers de la película de Enola Holmes 2. Y por favor en los comentarios dime si te sientes igual que yo al respecto de qué rápido pasaron 2 años. No puedo creer que han sido 2 años desde la primera entrega de esta película y ahora ya la segunda, del 2020 al 2022. Y por supuesto, si ya tuviste la oportunidad de verla, me encantará saber tu opinión al respecto. ¿Te gustó más esta segunda entrega o te quedas con la primera? Cualquiera que sea tu opinión más sincera, déjala aquí abajo en los comentarios, que como siempre los estaré leyendo. Pues primero que nada hay que admitir que la mayoría de nosotros somos víctimas de una buena historia de detectives. Amamos ver cómo personas con mejores habilidades de deducción que nosotros logran resolver los crímenes o misterios más grandes. Y sin duda una de las joyas de la corona, uno de los personajes de este ambiente más conocidos es Sherlock Holmes. Así que seguir a su pequeña hermana Enola en la nueva apuesta de Netflix de 2020 generó muchísima curiosidad. Afortunadamente, esta adaptación de los libros de Nancy Springer fue todo un éxito, ya que Enola no se quedó atorada en la sombra o el molde de su hermano, sino que a pesar de compartir ciertos rasgos característicos, logró crear un personaje auténtico, inteligente y sobre todo bastante carismático gracias a la interpretación de Millie Bobby Brown. Y en esta ocasión, con mucho más experiencia, la película nos lleva a Londres victoriano, donde Enola se ha asumido por completo como una detective. Ella está ya lista para ir a las entrañas de los casos más complicados. Ya alquiló su local, anunció sus servicios de detective, pero el problema es que nadie confía en ella, a excepción de una pequeña niña que está en búsqueda de su hermana perdida. Y con este único pero muy interesante cliente, Enola irá tras las pistas de la desaparición de una joven que trabajaba en una fábrica de fósforos, al mismo tiempo que su hermano Sherlock, interpretado por Henry Cavill, sigue su propio misterio. O sea, vamos a ver tanto el misterio de Enola como el de Sherlock. Para empezar, cinéfilos, esta ya no es una película introductoria, ya es la segunda parte, así que no le dedican tiempo a explicarnos cómo es que Enola tiene todas estas habilidades de detective. Por lo cual, el misterio de la película entra en juego al minuto 1. Y a pesar de que este tema o este misterio alrededor de una persona desaparecida, digamos que se ha retratado muchísimas veces en la televisión, en este caso es el contexto y los lugares donde transcurre la historia lo que realmente le da un toque especial. Especialmente lo que tiene que ver con la fábrica de fósforos, ya que es un entorno poco retratado y que aporta un contexto social histórico bastante distinto e interesante, ya que finalmente este tipo de fábricas o maquilas desde sus inicios y hasta el día de hoy pues han dado lugar a la explotación de las personas y a diferentes tipos de abusos, por lo cual el tener ese lugar como escenario para el crimen en esta película, la verdad es que es una decisión bastante interesante. Por otro lado, y si mi memoria no me falla, aunque a esta edad pues ya empiezan a fallar varias cosas, bueno, si no me equivoco, el personaje de Sherlock, el hermano mayor, aquí está más activamente involucrado en la historia. Debo de decir que el misterio particularmente a resolver que tiene Sherlock pues carece de ser algo auténtico o muy interesante que realmente logre atrapar mucho a la audiencia. Ahora entiendo esta decisión. Finalmente, si hubiéramos tenido el caso de Sherlock siendo muy interesante, pues le hubiera restado el foco al que está trabajando Enola. Sin embargo, pues creo que este caso de Sherlock Holmes sí termina por sentirse un tanto ambiguo y me parece que podría haber sido una oportunidad para tener un subcaso, por así decirlo, con más poder, a pesar de que eventualmente pues termine cruzando caminos con el de su hermana. Y verán, cinéfilos, sinceramente en esta segunda entrega, si bien como mencioné anteriormente
anteriormente, el caso es interesante y podemos ver cómo el personaje de Enola va a ir desentrañando este misterio. La realidad es que más allá del caso, finalmente es el carisma del personaje de Enola y la complicidad que genera en la audiencia lo que provoca que queramos seguir viendo esta película. Evidentemente, seguramente tú y bueno, también yo queríamos resolver el misterio, saber quién estaba detrás de él, quién había hecho desaparecer a esta chica y por qué. Pero esto me quedó a mí en segundo lugar en comparación de simplemente querer descubrir cómo Enola salía bien librada de las diferentes adversidades en las que se veía envuelta. Al tratarse de una película familiar principalmente enfocada a los niños y jóvenes, hay que decir que una vez más esta secuela logra tener un espíritu bastante optimista y encantador, donde además la mayoría de su elenco tiene buena química y por otra parte sabe mantener un buen balance entre tener una historia, pues sí, bastante blanca, bastante ligera, pero sin dejar de tener su dosis de momentos oscuros o crudos, para darle más peso a esta idea de que, bueno, en efecto, estamos viendo una historia de resolución de crimen. Es decir, es una cinta familiar, pero que no deja de tener su sangre o sus momentos de violencia más física, pero no demasiada para que no termine por ahuyentar a un público familiar que finalmente pues es su público meta. Por otro lado, hay que decir que las escenas de acción están bastante bien logradas, unas mejores que otras. Por ejemplo, a mí me gustó mucho una que tiene que ver con una persecución de carruajes. Creo que lo logran muy bien, además de que está involucrado el personaje de la mamá de Enola, interpretada por Helena Bonham Carter, y donde sea que esté Helena Bonham Carter, pues la cosa funciona bastante bien, ¿verdad? Pero tenemos otras secuencias que no están tan bien logradas, sobre todo por lo que tiene que ver con la edición, donde de pronto al tener diferentes cortes y emplazamientos, pues uno termina por sentirse como un tanto norteado, o bueno, desubicado, como que no sabes exactamente dónde estás parado como espectador y la secuencia por lo tanto puede llegar a ser un poco confusa. Y ya en lo que tiene que ver con la resolución del misterio, claro que sin spoilers, obviamente no soy tan mala persona como para arruinarte el final, pero debo decir que me gustó la resolución del misterio en general. Es bastante poderosa, sobre todo cuando entra en consideración que, bueno, esta historia está basada en hechos reales, lo cual pues termina por aumentar el impacto. Sin embargo, en cuanto a la persona o personas que están detrás de todo, ese momento como que sí lo sentí muy Scooby-Doo, ya saben, como, lo hubiera conseguido de no haber sido por ese grupo de tontos y su estúpido perro. Y es que si bien ya mencioné que esta película sin duda se inclina a tener un carácter como más optimista y familiar, creo que en ese momento en específico, y bueno, si a ver una película saben exactamente a qué me refiero, el balance pues se pierde, sí se inclina mucho más a algo demasiado simplista y en extremo infantil, quebrando con ese tono o con esa dosis un poco más cruda y misteriosa y entregándose de lleno a un, bueno, ya te cachamos, sí fui yo, bueno, pues qué mal que fuiste tú, ¿quién quiere por unos tacos? Pero bueno, hay que decir que ese final no termina por debilitar todo lo que vimos anteriormente, donde pues tenemos un misterio que está palpable durante toda la historia, un par de giros interesantes para mantener engañada a la audiencia y sobre todo, y quizá lo más importante, una protagonista que sabe cómo lograr una conexión con el público. Personalmente a mí me gustó más la primera película, me enganchó de entrada porque pues estaba conociendo a un personaje, aunque ya existía en los libros, pues no los había leído, así que para mí fue algo nuevo, fresco, y también el tema de la mamá y cómo persigue y pone a prueba en Enola sus capacidades de detective, pues fue algo que me terminó por conquistar mucho más. Sin embargo, esta secuela seguramente será la favorita de muchos y hay que admitir que es una secuela que funciona y que probablemente veremos una tercera, cuarta, quinta o hasta sexta adaptación de los libros a la pantalla chica de Netflix. Yo por eso, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, a esta película le doy 3 estrellas y media de 5. Y bueno, te platiqué que mi favorita sigue siendo la primera, pero cuéntame si a ti te gustó más esa secuela y por qué, o si ninguna de las dos te gusta, te parece una porquería, no entiendes por qué a la gente le gusta la actuación de Millie Bobby Brown. Cualquiera que sea tu análisis, por favor compártelo aquí abajo en los comentarios. Y si aún no formas parte de esta comunidad cinéfila fuera de foco, te invito a que te suscribas a este bonito canal para encontrar muchas más críticas, noticias, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y te comparto mis redes sociales para que puedas seguirme y stalkearme, seguirme en la pista también como buena Enola, en cualquiera de ellas, en TikTok, en Twitter, en Instagram o cualquier red social que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.